estamos, es el desayuno presidencial junto a Marcel Clod, a quien ya anticipábamos, tendríamos aquí en el estudio. Queremos hablar de tantos temas, pero primero, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitar. No, gracias a ti, Marcel. Estamos también acostumbrados por ahí a la televisión, en el termómetro, mucho tiempo, en Chilevisión también. Yo tengo como 20 años de presencia en la tele. 20 años. Ya. Pensé con la cabecita negra. Bueno, eso le ha pasado mucho, sobre todo los que llegan a La Moneda. Sí. Sobre todo el último, que pasó de prácticamente negro a blanco. No es una tarea fácil. No, claro. Entonces, ¿qué es lo que te llama la atención si es tan difícil llegar ahí? O sea, no sé si es tan difícil, pero es agotador. Bueno, hay cosas buenas y hay ¿Qué es lo que te seduce de La Moneda? ¿O del sillón? De La Moneda nada, en absoluto no me seduce nada. Lo que sí me seduce es la posibilidad de un proyecto político. Porque nosotros entendemos la política de una manera distinta, ¿no? Yo no soy candidato porque yo quiera ser candidato. ¿Nosotros te refieres a los humanistas? Nosotros y nosotras, o sea, me refiero a los humanistas, a los del Partido Izquierda Unida, a los hijos de Mafalda, al Movimiento Libre del Sur. ¿Los separas todos ellos de los políticos clásicos que estamos acostumbrados? Es que no son los políticos clásicos, ¿no? O sea, lo que nosotros llamamos los políticos clásicos es el grupo que se ha cobijado bajo este gran árbol frondoso y muy productivo, digamos, ¿no? En riqueza, que es la concertación y la alianza. Claro. Ellos dos se han repartido el país en los últimos 40 años. Claro. Y han dejado al 99% de los chilenos afuera, porque ellos están dentro del 1%. 99% fuera. Y cuando hablo de nosotros, hablo de un grupo no despreciable, importante, donde están también movimientos estudiantiles, movimientos sociales, movimientos sindicales. Eso es lo que hemos ido conformando como un nosotras y nosotros, que es la idea de reposicionar en la arena política un proyecto de transformación. Eso es lo que nosotros, de refundación del país. Desde las bases. Sí, desde las mismas bases. ¿Retrocediendo hasta dónde? ¿Hasta es que no es retrocediendo, avanzando. Porque no, por supuesto, el retroceso lo hemos visto en los últimos 40 años. Pero cambiando, reformando, ¿hasta qué punto? Asamblea Constituyente implica... Aquí lo que hay que cambiar, en primer lugar, es lo que constituye la sociedad, lo que nos constituye como comunidad. Y que es una ley orgánica, un cuerpo de normas, ¿no? Que es la Constitución. La Constitución es lo que rige nuestra convivencia. El poder político, el poder social, las relaciones entre las personas, la educación, la salud. ¿Está absolutamente viciado, Marcel? Siempre fue viciado, porque está constituido sobre la base de una... Bueno, primero hay que entender que las constituciones en una democracia se deben fundar sobre la voluntad soberana del pueblo. Y la voluntad soberana del pueblo es la voluntad, la decisión, los intereses, las aspiraciones de las grandes mayorías. ¿Quién hizo la Constitución que nos rige hoy día? Pinochet. Redactó la Constitución, 7 personas designadas por él, y fue aprobada en un plebiscito fraudulento, donde no habían registros electorales, donde además en camiones llevaban a la gente a votar por la aprobación del proyecto. Entonces, claramente esta Constitución no es democrática, y ese es el problema central. Nosotros creemos que vivimos en una democracia, pero si la norma que rige nuestra convivencia no ha sido fundada de manera democrática, por definición, obviamente Chile no es una sociedad democrática. Perfecto. Pero entonces ese es el primer fundamento. Tenemos que tener una constitución democrática. Democrática. ¿Y cuáles serían los pilares de esa democracia que tendrían que constituir esa constitución? El pilar fundamental es la voluntad ciudadana, ¿no? Y por eso que nosotros decimos, esta candidatura, este proyecto político apunta a poner en marcha el poder constituyente. Y para nosotros la primera gran tarea, lo primero que vamos a hacer es convocar a los chilenos a un plebiscito para preguntarles si queremos tener una nueva constitución sobre la base de una asamblea constituyente. ¿Y qué es una asamblea constituyente? Un grupo de personas, 100 por ejemplo, o 200, da lo mismo, hay un número determinado, que tiene que representar en un 60% a los chilenos que viven en regiones, porque el 60% de los chilenos viven en regiones. El 50% tienen que ser mujeres, porque la mitad de los chilenos son mujeres. Y poner otras restricciones de participación, la presencia de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios. O sea, todo Chile representado en todo Chile representado decisión. Y de manera
directa y por elección popular. Ese grupo de personas tiene que redactar una nueva constitución. Eso sería limpiar desde las raíces esta, por decirlo así, esta constitución trucha que tenemos de alguna manera. O sea, y de acuerdo a eso, estos gobiernos que han actuado después de Pinochet han estado todos amparados bajo la misma. Entonces, ¿tú no ves ninguna diferencia entre un gobierno, decir, de Ricardo Lagos con Piñera, de Bachelet con Piñera? ¿Es igual? ¿Es todo igual? No, nunca las cosas son iguales, pero incluso pueden ser peores. Pero en ideología no sería tanto. O sea, por ejemplo, cuando se va Pinochet, cuando termina la dictadura militar, digamos, de facto, digamos, y se abre supuesta democracia, la diferencia, la desigualdad, fíjate, entre el 5% más rico y el 5% más pobre era de 140 veces más o menos. Hoy día es 350 veces. No te puedo creer. Durante el gobierno del señor Lagos, que ha sido del más nefasto político de toda la historia. Creo que Portales fue peor que Lagos. Pero andan más o menos igual. ¿De Piñera que el de Lagos? ¿De Piñera? O sea, lo que pasa es que Piñera es su naturaleza. Este es un gobierno que pertenece a su propia naturaleza. Lagos hace un gobierno de derecha en el nombre de la izquierda. ¿Qué es lo peor? Es la hipocresía, es la traición, es la falta de respeto, es no tener conciencia de lo que significa ser representante de la voluntad popular, porque a él no se le eligió para que las multinacionales ganaran 14 veces más que en tiempo de la dictadura. O sea, de ideología nada, no hubo nada. Nada, no se le eligió a él para que fortaleciera al grupo Lux, ¿Pero eso fue negligencia o fue hipocresía? Es una hipocresía, una falta de ética. Estos políticos han pecado de una profunda falta de ética, de una irresponsabilidad mayúscula. Porque ¿sabes lo que pasa? Que no se le hace eso a un pueblo. Si yo me levanto como candidato sobre un proyecto político que pretende nacionalizar el cobre, establecer la educación pública gratuita, universal, resolver el problema de las pensiones, y termino haciendo precisamente lo contrario, lo que yo estoy haciendo es traicionar la voluntad, engañar, faltar a la verdad, manipular de manera indecente e indecorosa. Y eso es lo que hizo la concertación. ¿Y el gobierno del presidente Bachelet fue más o menos en la misma línea? En la misma línea. Pues, piensa tú lo siguiente, las pensiones. Tú sabes que las pensiones en Chile son una de las cosas más atroces. El tema de las pensiones es una cuestión que uno dice, ¿a qué mente satánica se le ocurrió esta cosa? Entonces, una analogía de la compra de departamentos que renta más que la FP. Pero eso es del año 2012, han cambiado un poco las cosas, pero es más o menos la misma historia, ¿no? O sea, la plata que tú tienes en la AFP hoy día te rentaría mucho más en propiedades que en las mismas AFP. Eso es obvio, digamos, ¿no? La AFP, mira, la AFP a ti te cobran, ¿sabes cuánto te cobran por administrarte el 10% de tu sueldo? ¿Cuánto? El 20%. Eso es lo que te cobran. ¿Algún banco es una mala broma? Negocio redondo. No es broma, pero ellos te cobran, el promedio de la comisión es 2%, te dicen, ¿no es cierto? 2%, pero 2% de tu sueldo. De tu sueldo. Pero ellos te administran el 10% de tu sueldo. Claro. Y el 2% de tu sueldo es el 20% del 10% que te administran. Exacto. Ajá. ¿Y cuánto te dan en promedio? ¿Cuánto es lo que han dado en promedio en los últimos 30 años? Las ganancias. 2%. El año 2008 perdieron el 60% de las ganancias. Además, hacen mal su trabajo. Ni siquiera te administran bien tu fondo. Te cobran el 20% y las pensiones para el 60% de los chilenos van a ser 100.000 pesos. Menos de 100.000 pesos. Entonces, esto es una fábrica de pobreza. Piensa tú qué significa 6 millones de adultos mayores pobres. ¿Qué significa eso desde el punto de vista del costo Chile va para allá. Para allá vamos. Como envejeciendo. Para allá vamos. 6 millones, si no más, porque 6 millones con 100.000 pesos, porque 60% de más de 9 millones de chilenos que están en la AFP son cerca de 6 millones de chilenos. Ahora, entre 100 y 150.000 pesos debe haber otros 10 o 20% más. Entonces estamos hablando de al menos 6 millones y entre 6 y 7 millones de pobres, más que además son pobres, son adultos mayores, no pueden trabajar, no tienen salud también es complicado. Pero Marcel, ¿cómo se puede hacer entonces? Porque claro, una cosa es reconocer la falencia, reconocer que el país no está funcionando como quisiéramos todos, no tenemos esos beneficios que merecemos, digamos, no son beneficios, por ser humanos. Pero mira, son ahí tienes que, eso es importante. Derechos, porque no son beneficios, son derechos. Ya, perfecto. ¿No? Es que estamos como... Ese es el problema. Nosotros estamos acostumbrados a ser sujetos sin derechos. Y eso es lo más grave que nos han hecho
esta concertación. Claro, porque con la beneficio alianza. en realidad es casi lo opuesto al Nos derecho. han convencido de que no somos sujetos de derecho, que no tenemos derecho y que cualquier cosa que necesites tú Se llama hay que bono. comprarla. Toma. Y Autopistas, sí, en fin. autopistas, salud, educación, vivienda. Las viviendas. El otro día estuvimos en Maipú. 4 millones cuestan habitaciones, casas de habitación que se las venden por 20 millones. ¿Qué es eso? ¿En qué terminan esas casas? Se agrietan, se llueven, se destruyen. Lo que hemos visto ya. ¿no? Y por años pagando una basura de casa que te hicieron las inmobiliarias que ganan, porque entre 4 y 20 millones de pesos son 300% de ganancia. ¿Sabes lo que es? 300%. Este es el Chile del nicho de negocio. Del nicho, todo es un nicho de negocio, no hay nada. Hasta las cárceles son fruto de negocios Marcel, lucrativos. si uno escucha a todos los candidatos y precandidatos también que harán las primarias, siente que el discurso va más o menos en la misma línea. ¿Por qué finalmente nadie logra concretar de Elwin en adelante ningún avance respecto a esto? Es que yo creo que no va en la misma línea. Nosotros tenemos una línea distinta. Al menos el discurso. Es que el discurso se dice, nuestro... la AFP, todo dicen pero no. es que, mira, nadie está planteando en Chile terminar con la AFP. Nadie está diciendo, mira, la AFP hay que erradicarla. Entonces, ¿qué hay que Borrego hacer? dijo ¿Qué hay que algo, hacer? sí. Ellos están hablando de una AFP estatal, ellos están hablando de mejorar el sistema. Claro, pero la que- AFP hay que erradicarla. Hay Eso que es un robo, erradicarlas. es robo, Y en no es más que reemplazo robo. de las ¿no? AFP, ¿qué sistema de Hay que pensiones instalar un tendríamos en sistema Chile, tripartito donde aporten, porque otro de los problemas del sistema AFP es que el monto es muy bajo. Por eso ellos están planteando que aumente la cotización, ¿no? Te quieren sacar más plata todavía y que aumente la cantidad de años de trabajo para que lo poco que tú juntas te alcance un poco O sea, más. si tú me das, yo te doy, si no, no hay caso. Claro, pero además el hecho de que como es tan bajo el monto, te están obligando, te van a obligar a poner más plata y te van a dar un tiempo para gastarla menor porque te van a alargar la edad te van a reducir o aumentar la edad de jubilación. Entonces los hombres que se jubilan a los 65, a los 70. Entonces hay que pagarle en promedio como la esperanza de vida del hombre en 75, 76 años, solamente 6 años. ¿Para qué? Para que la mugre de fondo que han logrado acumular les alcance más o menos y le deje a la AFP y a la aseguradora un monto más grande, porque con esto del ahorro, la pensión vitalicia, tú le entregas a una aseguradora el derecho a que lo que te queda después del fondo sea de ellos. Ellos se están apropiando además de los fondos con este mecanismo de la pensión Eso vitalicia. es robo. ¿sí? Es robo completo, absoluto. Es una usurpación indecorosa y miserable porque estamos hablando de las personas adultas, mayores. No estamos hablando de gente que podría recuperarse después del robo que le han efectuado. No, lo que está, y Se ya jode. no hay vuelta que dar. Entonces, aquí lo que hay que hacer es un sistema como el que teníamos antes, que es un sistema solidario y que funcionaba bastante mejor que este, daba mejores pensiones y al Estado le costaba mucho menos. Si este sistema actual le cuesta al país 1 billón de pesos anuales, 1 billón, porque el Estado paga la mitad de las pensiones que las AFP tienen que pagar. Más encima, Estamos perdiendo. el Estado le pone la plata, nosotros con nuestros impuestos le ponemos la plata a la AFP para que ellos tengan y paguen las pensiones que están haciendo. Entonces, al Estado de Chile esto no le conviene nada. Mira, nosotros podríamos, fíjate tú lo siguiente, la recaudación por las cotizaciones que hacemos todos los chilenos ¿Ya? a la AFP es de 4,5 billones anuales. 4,5, no importa, 4,5 algo. Ellos pagan 2,5 en pensiones. ¿Ya? Ajá. De esos 2,5, la mitad la paga el Estado. Por lo tanto, a la AFP Es negociar. le quedan como 3 billones de pesos anuales. Entonces tú podrías pescar eso, nacionalizarlo en manos del Estado, podrías duplicar las pensiones, duplicarlas, y te quedaría todavía un excedente. Tendríamos viejitos más felices Y también. además, el Estado dejaría de gastar plata, pues, porque ahora tenemos que gastar 1 billón todos los años. Solamente con los Imagínate. 4,5 podríamos cubrir todas las necesidades, mejorar las pensiones y quedarme encima con un superávit para el Estado. Oye, y eso te lo dices con mucha claridad porque también en el seno íntimo lo viste en el Banco Central como funcionario también, sabes toda Sí. la Me cifra. Sabe todo el Me va a preguntar. tejemaneje. Ah,